Radio Pax. Bienvenido a Radio Pax. En este tercer episodio, el pastor Gilberto Rufat estará contestando a preguntas relativas al rapto secreto y el fundamento bíblico de esta doctrina tan extendida en estas últimas décadas. También así mencionando la figura de los dos testigos y también entrando a los diferentes sellos que son parte del juicio relatado en el libro de Apocalipsis. Por eso deseamos que hoy puedas recibir claridad, que Dios pueda bendecir tu vida. Bienvenido una vez más a Radio Pax. No existe ninguna teoría del rapto en los padres de la iglesia. No existe. Si estamos hablando de que en los padres de la iglesia podemos hallar un premilenialismo histórico, un concepto del reino hacia el futuro y de 1000 años literales, eso sí existe. Pero yo no sé si ustedes entiendan que hay una enorme diferencia, abismal, entre un premilenialismo histórico y el premilenialismo dispensacional, por muchas razones. Entonces, si esa persona está diciendo que en los padres de la iglesia se halla la base para el rapto, díganle que el pastor Rufat le dijo que era un disparatero, que se ponga a estudiar. Todo el tiempo eso aparece en la escritura, eso es parte de lo que aparece en la escritura, eso no es Mateo 24. Eso no es el pasaje de Mateo capítulo 25 en la parábola de la Virgen insensatas, que debemos estar preparados. Todo el tiempo eso está hablando, y allí no se está hablando del rapto. Sí, miren, volvemos a lo mismo, miren lo que pasa, hermano, miren lo que pasa. Es que por eso yo tengo problemas, hay mucha gente que se molesta conmigo y el que quiera reventar que reviente. Yo le digo lo que enseña la escritura. Usted aprovéchelo o deséchelo. Y yo no tengo problema, yo no tengo que ser su amigo, yo no estoy buscando aquí convencerlo. Pero yo tengo serios problemas con la gente que se llama académico y dicen cosas que no corresponden a la verdad. Volvemos a lo mismo, eso es tomar la didacha y ponerle algo, colocarle el rapto en esa expresión. Ahí no está hablando del rapto, ahí lo que está hablando de lo que la escritura enseña. Yo no tengo problemas con eso, que la iglesia debe estar preparada, porque no sabemos cuándo Jesús regrese por segunda vez. Sí, debemos estar preparados, yo creo eso. ¿Qué tiene que ver eso? Escuche bien, con que hay un evento antes de la segunda venida de Jesucristo, 7 años antes. ¿Qué tiene que ver eso? ¿O dónde ahí dice que aparece un anticristo? ¿Dónde ahí dice que ese anticristo hace un pacto con el pueblo de Israel? ¿Dónde ahí dice que la gran tribulación dura 7 años? ¿Dónde ahí dice que después de ello se establece el templo y que hay sacrificio? O sea, es que colocan cosas en los versículos que los versículos no dicen. Pero como las personas ya tienen su mente hecha, programada a ver esos pasajes de una forma con que te mencionen ese pasaje, cualquiera puede decir, oh, mira, sí, tan temprano como a finales del siglo I tenemos un escrito que asevera el rapto. No, ahí no está hablando del rapto de la iglesia. Ahí lo único que se está diciendo, se le está afirmando a los creyentes que deben vivir preparados para la venida de Jesucristo. Eso está en la escritura. De ahí a brincar que eso es el premilenialismo dispensacional, a mí me parece, con todo respeto, si alguien que habla de la academia, que yo no sé dónde estudió. A mí mi doctorado no me da el derecho de decir disparate. Todo lo contrario. Debo ser muy cuidadoso con lo que digo. Porque hay personas que pueden suponer que porque a uno le antecede poner una D y una R en el nombre, eso significa que uno es un sabelotodo. No, yo no sé todo. Hermano, yo sigo estudiando. Yo soy un discípulo. Yo no creo haber terminado mi carrera. Yo estoy compartiendo, quiero que lo entiendan, simple y sencillamente parte de mi tiempo, mi devoción, mi entrega para entender lo que la escritura dice. Pero la autoridad es la escritura. Mucho cuidado con lo que escuchan, por amor a Dios.
mucho cuidado. Es que uno oye esas cosas en las redes sociales. Yo me leí los siete padres, todos los padres, y los leí en todo. Es más, me los leí 7 veces. Y entonces cuando abren la boca, uno sabe que con abrir la boca, que no se los leyeron. Ya. Porque lo que están diciendo no aparecen los padres de la iglesia. Son interpretaciones o colocaciones de sus pensamientos en la boca de los padres. Oiga, y uno no debe poner las palabras de uno en la boca de nadie. Porque yo estoy seguro que si yo estuviera poniendo en boca de ustedes algo que ustedes no han dicho, y eso puede ser controversial, ustedes tendrían todo el derecho para decir, oiga, Pastor Rufat, con todo respeto, usted está diciendo o está afirmando algo que yo no he dicho. Ya. Yo no debo poner palabras en su boca que usted no ha dicho. Y lamentablemente hay personas que colocan pensamientos que no están. De hecho, eso a mí sabe lo que me dice, que su posición es tan floja que tienen que recurrir a estas maravillas y estos portentos para sostener su posición. ¿Por qué no van a la escritura? Mire, hermano, son las 8:41 y yo puedo seguir aquí y dedicarles todo el tiempo todavía. Ya casi llevamos 3 horas. Yo he estado hablando de lo que a mí me parece, yo pienso mi teoría, o cada una de sus preguntas yo los he dirigido a la escritura. Amén. Yo les he venido a hablar de mis títulos académicos. La escritura. Si no podemos ir a la escritura, si no podemos fundamentar lo que creemos por la escritura, hermano, estamos mal. No sé para qué nos dieron la Biblia. Esos dos testigos, como están en el capítulo 11, eh, no pueden corresponder, no sé, al periodo milenial, porque esto se da antes del periodo milenial. De hecho, en la posición que muchos de ustedes posiblemente vieron, el milenio todavía no ha ocurrido. Entonces, estos dos testigos no corresponden. Claro, algunos los ubican aquí. ¿Por qué razón? Porque tienen que justificar el libro hacia un futuro, y ya que colocan este templo como un templo futuro, tienen que colocar a los testigos en el milenio. Porque este templo del capítulo 11, le estoy diciendo la razón por la que brincan allá. Ya que el capítulo 11 no lo pueden colocar y dejarlo en el tiempo en el que está, porque tienen que colocarlo para cuadrar con su visión que es futuro, pues este templo no puede ser el del 70. Significa que es un templo futuro. Dígase el tercer templo, el templo que supuestamente se va a construir. Y como va a ser entonces ahí, porque se coloca ese evento, que no es lo que está diciendo, pero es ahí donde se coloca, entonces esos testigos tienen que corresponder entonces ¿con qué? Con el testimonio, van a dar su testimonio dentro de los 1000 años. Después de la segunda venida de Jesucristo, le digo, ¿qué importancia puede tener el testimonio de los dos testigos luego de la segunda venida de Jesucristo? ¿Le van a testificar a quién? Porque ya Israel, fíjese, volvemos a lo mismo, con todo respeto, hermano. Es que, y yo no se lo digo a ustedes, es que hay gente que habla de estas cosas y cuando uno los critica, le dicen, es que usted es amilenial, usted no puede hablar porque usted no es premilenial. Mire, hermano, yo no tengo que ser premilenial dispensacional para saber con claridad lo que estoy hablando. Porque yo puedo estudiar sus libros, puedo ver sus gráficas, además que yo fui un premilenial dispensacional. O sea, yo sé. Estos dos testigos, ¿qué rol cumplen dentro del milenio? Porque la salvación, escuche bien, la salvación dentro del premilenialismo dispensacional asociada con Israel ocurre en la tribulación. Es durante la gran tribulación que se cumple Romanos 11, 25 al 27. Es ahí que se cumple el nuevo pacto. Por eso le dije que en esa posición el nuevo pacto todavía es futuro, porque se va a cumplir dentro de la gran tribulación y representa el momento en que Dios va a llamar a una parte del pueblo de Israel a salvación. Eso es lo que enseña ese esquema. Entonces, o eso sucede dentro de la gran tribulación antes de la segunda venida de Jesucristo, o lo colocamos luego de la segunda venida de Jesucristo, pero en ambos lados no puede ocurrir. Y si lo colocamos luego de la segunda venida de Jesucristo, entonces ¿qué rol cumplen? ¿A quién le testifican? Porque las naciones ya han sido juzgadas, ¿no? ¿A quién le predican los testigos? ¿A Israel?
Pero es que Israel, donde va a ser convertirse es en la tribulación. ¿Pueden entender lo que estamos hablando? Yo creo que es que, eh, mm, miren lo que yo les puedo aconsejar. Vayan a la gráfica dispensacional premilenial, que hay muchas gráficas, y miren dónde ellos colocan los eventos. Se lo digo que lo hagan con mucha seriedad. ¿Por qué? Porque la iglesia de hoy lo único que he escuchado, y yo lo entiendo, es que se van a volar al cielo. Eso es lo único que han escuchado. O sea, de esa gráfica ellos se saben el que cuando vaya a iniciar la tribulación, ellos van a salir volando, porque ellos no van a participar el esquema, ellos no lo saben, qué es lo que sucede, cuál es el orden del evento, por qué sucede. No, nosotros lo único que sabemos es que a nosotros se nos dijo que somos la generación que vamos a volar al cielo y escapar de la gran tribulación. Si ustedes, mi punto es que si ustedes miran la propia gráfica, cualquiera, premilenial dispensacional, o colocan, mira, el pastor Altieri está colocando una de ellas. En el medio, donde dice 7 años de tribulación, la era de la iglesia, por lo general, ustedes saben que esos 7 años son divididos en 3 años y medio y 3 años y medio. No todos lo ven de la misma manera. Tradicionalmente esa es la postura básica. Los primeros 3 años y medio es donde Satanás o el anticristo enviado por Satanás establece un pacto, pero todavía no muestra, vamos a decir, las garras. No se muestra en contra de Israel, pero lo va a hacer luego de los 3 años y medio. Y es dentro de esos 3 años y medio, antes del regreso de Cristo, que entonces se cumple, según ese esquema, el nuevo pacto. Es el momento en que el Israel es salvo, que recibe el testimonio. O ese testimonio acontece ahí o acontece luego de la segunda venida. Observen que sucede el rapto y está el regreso de Cristo, aunque muchas no ponen el rapto ahí. El rapto está 7 años antes, pero independientemente, luego del regreso de Cristo, ¿qué tienen? Fíjense en la parte de abajo, está el milenio. O sea que estaríamos colocando a los dos testigos en el milenio. Más allá de eso, los dos testigos, si usted mira en el relato, están claramente, se está comparando lo que sucede con los testigos con Cristo. Está en mi libro, lo pueden ver, está con todos los detalles. Lo que va a suceder con los testigos es un cuadro muy similar, por eso están 3 días, resucitan al tercer día, es exactamente. Jesús va a decir, Jesús lo dijo en varias ocasiones durante su ministerio, que había quien iba a juzgar al propio pueblo. O sea, ¿quiénes eran los testigos que iban a juzgar al pueblo? Déjame poner una base. La ley demandaba, como lo vimos en Hebreos capítulo 10, que para poder juzgar una persona y específicamente de muerte debían haber no menos de qué, de 2 testigos. Vamos a poner el contexto. Ese es el contexto. Para poder juzgar a una persona conforme a la ley tienen que haber 2 testigos. Jesús durante su ministerio, tanto lo hizo en Juan capítulo 5, Juan capítulo 8, en diferentes momentos, Jesús le dijo al liderato judío que iba a ser juzgado, que él no tenía ni que juzgarlos directamente, que había quien podía y los iba a juzgar. Y cuando habló de quiénes eran los testigos que los iban a juzgar, precisó que sería precisamente Moisés, o sea, la ley. Cuando se habla de Moisés, es la ley, y los profetas y la representación de los profetas es Elías. Cuando estamos hablando del Antiguo Testamento, el Tanakh, que está construido de las 3 divisiones en el Antiguo Testamento de la Biblia como la consideran los judíos, entiéndase, la ley o Moisés, los profetas y los escritos. La Torá, luego viene el cuerpo de la profecía y los escritos. Y van a ver que en la escritura en ocasiones se mencionan las 3 divisiones, pero casi siempre se resumen 2. Jesús dice la ley y los profetas. Quienes se presentan como testigos, recuerde que es un pliego acusatorio contra una ciudad. Quienes testifican
en contra de la ciudad que debe ser juzgada es la propia palabra de Dios representada en Moisés y Elías. Yo vuelvo y les digo, aprovecho y ustedes si lo gustan, yo con gusto les comparto el libro de Apocalipsis, pueden ir directamente al capítulo 11 y ahí están todos los pasajes porque yo me aseguré cuando escribí el libro de que el libro en su mayoría tuviera directamente las referencias, fueran escritas de la Biblia o fueran a un libro histórico que yo estoy citando, estuvieran dentro del propio libro. Porque a mí me causa cierta dificultad, prefiero cuando estoy leyendo un libro que si alguien dice que algo está en la Biblia, no me haga ir a salir a buscar una Biblia para yo abrirla para ver dónde está. Yo básicamente casi todo el cuerpo de citas que eran importantes están dentro del propio libro. Lo que les estoy diciendo es que ustedes van a poder ir al capítulo 11 y ver lo que les estoy diciendo con lujo de detalles, dónde están todos los pasajes o gran parte de los pasajes en lo que yo estoy aseverando que representan a la ley. O sea, lo que Apocalipsis 11 está diciendo es que el pueblo sería juzgado conforme a la escritura. Y que ellos mismos matarían la escritura. O sea, ellos mismos irían en contra de la escritura. Pero la escritura va a ser levantada porque lo que Dios ha establecido tiene que cumplirse. Y por eso coloca a Moisés y Elías levantándose. O sea, la vindicación de la palabra de Dios sobre el pueblo que no cree. Hermano, ese es otro de los puntos que testifican sobre quién es el pueblo que está siendo juzgado en Apocalipsis. ¿Cuál es la gran ciudad? Precisamente los juicios. Escuchen bien. Son 7 sellos, pero del séptimo sello se desprenden 7 trompetas. Y de la séptima trompeta vienen a colación las 7 copas de la ira de Dios. Por eso ustedes van a escuchar a algunas personas hablando de 21 juicios. 7 sellos, pero la realidad es que, ¿por qué lo presento como lo presento? Escuchen bien. Porque como está colocado, lo que estamos mostrando es un increciendo, un aumento, y eso es importante. No está colocando juicios separados, realmente son 7 sellos, pero lo que está diciendo es que el último sello, las cosas ya en ese momento se ponen tan difícil que de ese último sello viene a colación las 7 trompetas y la cosa se pone todavía tan difícil que trae a luz las 7 trompetas y luego las 7 copas de la ira de Dios. ¿De dónde viene este lenguaje? Porque es literal. Viene del libro de Levítico. Si tienen su Biblia, vamos a Levítico capítulo 26 y se lo voy a demostrar. Y de hecho, esto les va a ayudar a identificar nuevamente que el juicio era contra Israel, contra la ciudad de Jerusalén. En Levítico vamos al capítulo 26, que ya, de hecho, ya lo he mencionado. ¿Por qué vamos al capítulo 26? Porque es el capítulo 26 de Levítico el que señala, como si fuera el libro de Deuteronomio, cuáles serían los juicios y las maldiciones que iban a sucederle al pueblo cuando el pueblo se alejase de Dios, fornicase, no se arrepintiese. De hecho, el capítulo 26 comienza con una perícope, un encabezado, un título que dice bendiciones de la obediencia. Va desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Y del versículo 13 es exactamente Deuteronomio 28, si los comparan. Del versículo 14 en adelante, entonces consecuencias de la desobediencia. Fíjense el contexto, estoy poniendo el contexto porque yo no agarro un versículo para hablarlo, para que diga lo que yo quiero que diga. Estoy poniéndole el contexto. Esto es el libro de Levítico. Si algo muestra el libro de Levítico es que Israel es llamado a ser un pueblo santo, porque Dios es santo. Han de ser un pueblo que viva para la gloria de Dios. Dios le dice, si ustedes no viven para mi gloria, si ustedes se apartan, estas son las maldiciones que van a ocurrir. Las maldiciones que están narradas en el Levítico capítulo 26 son exactamente los mismos juicios que vemos en el libro de Apocalipsis, los mismos. Por ejemplo, se lo voy a mostrar.
En el versículo 21 habla de plagas. En el versículo 22 habla de las bestias, fieras bestias. De morir espada, versículo 25. De pestilencia, en el versículo 25. Lo que Ezequiel le llama los 4 juicios terribles de Dios. Pero es todavía más. Por cuestión de tiempo, pero lo voy a hacer muy rápido. Este es el capítulo, a diferencia de Deuteronomio capítulo 28, que especifica, y ahora ven a ver por qué esto es importante, que cuando Dios llamara a arrepentimiento al pueblo, obviamente porque están en pecado, en violación del pacto, y el pueblo no entrase en arrepentimiento, o sea, no tomase la palabra de Dios, no creyese la palabra de Dios, continuasen en el pecado, ¿sabe qué iba a pasar? Que Dios iba a aumentar 7 veces más la caldera, el fuego, los juicios. Y si luego de Dios traer juicios terribles, lo llama nuevamente a arrepentimiento y no se arrepienten, Él iba a traer 7 veces más fuerte los juicios. Eso no es exactamente el por qué están en 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. De hecho, le voy a decir más. Yo estoy convencido que eso es así. ¿Por qué? ¿Se han percatado, si han leído el libro de Apocalipsis, que nunca hay arrepentimiento en Apocalipsis? Nadie habla de esto. Todos los pastores hablan de Apocalipsis para que la gente se salve. Pero en el libro de Apocalipsis no hay salvación, sino la salvación únicamente de los que fueron sellados por Dios. Léanlo. ¿Y saben qué? Exactamente corresponde con el capítulo 9 y 16. ¿Qué corresponde con el capítulo 9 y 16? Bueno, que la primera vez que se menciona que el pueblo está siendo juzgado y no se arrepiente es en el capítulo 9. Versículo 20 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Versículo 21, y no se arrepintieron de sus homicidios. Y por ahí sigue. ¿Sabe dónde está ubicado Apocalipsis 9, 20 y 21? Entre medio de los sellos y las trompetas, como diciéndonos que el juicio o el aumento de los juicios tiene que ver porque no hay arrepentimiento. Y exactamente sucede, y no es coincidencia, en el capítulo 16. Cuando usted va al capítulo 16 del libro de Apocalipsis, vuelve a encontrarse exactamente con lo mismo, solo que aquí en la falta de arrepentimiento se da de las trompetas a las copas. ¿Dónde está? Apocalipsis capítulo 16, versículo 9 dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y el 11 dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Ven por qué les digo que deben leer la Biblia en vez de estarles leyendo este comentario? Yo no tengo problemas con los comentaristas. Yo tengo serios problemas, y lo digo públicamente, cuando uno antepone un comentarista a la Biblia, que es lo que hemos hecho. Cuando anteponemos un padre de la iglesia a la Biblia. Oh, pastor, ¿usted consulta comentarios? Sí, yo no soy hipócrita, yo leo. ¿Y qué no leo? Pero hago primero mi ejercicio. Aprendí que yo debo hacer mi ejercicio mío, hermenéutico, exegético. Cuando se me tranca, decimos en Puerto Rico, el bolo, cuando las cosas de verdad, un estudiando de momento no entiendo. Oh, pastor, ¿usted hay cosas que de momento no entiende? Sí. Considero que hay hombres que en otras ocasiones yo he leído y me han ayudado y miro cómo ellos lo interpretan, pero no uso esa interpretación ya para poder forzarla al texto y decir eso es, sino para una guía y ver cómo ellos se acercaron al texto, cómo ellos concluyeron, cómo ellos trataron ese pasaje. Pero no para tomar ese libro y decir, ah, ya yo encontré la explicación. R.C. Sproul tiene la razón, yo voy a usar el comentario de él. ¿Ves? Ese es el problema. Ese es el problema que yo veo. Estamos convirtiendo a los padres de la iglesia, estamos convirtiendo a autores. Mire,
Vuelvo y le digo, yo no le estoy ofreciendo mis libros para que usted me tome como autoridad. Yo no soy autoridad, lo he dicho 1000 veces y lo diré hasta que me muera. Yo soy un discípulo. Pero si yo le puedo demostrar que lo que yo he escrito, que lo he escrito para la iglesia, para nuestra iglesia local, solo que lo he publicado, le puede beneficiar porque ustedes pueden ver cómo en mi búsqueda de la verdad yo he recurrido a pasar el tiempo que tenga que pasar en la Biblia para ver dónde está ese pasaje claro, dónde está esa explicación que yo necesito, dónde está ese pasaje de referencia, dónde está ese contexto necesario para yo interpretar. Eso yo creo que yo lo demuestro en mis escritos. Usted va a ver que están las bases ahí. Usted podría diferir, pero usted va a ver que no le estoy diciendo que es que yo creo, que es que yo tuve una visión, que es que a mí el Espíritu Santo me dijo, que usted tiene que creerme porque pues que yo tengo alguna sabiduría especial. No, yo no tengo ninguna sabiduría especial. Ninguna. Me mato, me quemo las cejas todos los días leyendo la Biblia. Porque si no, estoy perdido, tengo que estar en la escritura. Entonces, ¿cómo llegamos aquí? Llegamos aquí porque el hermano pregunta, y es una muy buena pregunta, observación, si esos juicios que están sucediendo en el libro de Apocalipsis son reales, son simbólicos, sí son reales. Lo que está aconteciendo es lo que ya previamente les dije, que el pueblo que estaba en una relación de pacto tenía que pasar por los juicios que Dios habló, porque Dios no puede dar su palabra y decir esto va a acontecer si ustedes violan mi palabra y no acontecer. La transición del antiguo pacto al nuevo pacto tenía que traer el juicio sobre Jerusalén, dicho sea de paso. No lo voy a hacer por tiempo, pero yo podría demostrarle, y creo que ya lo hice, desde el capítulo 21 de Mateo, que es la entrada triunfal, 21, 22, 23, 24, 25, y el 26, que ya estamos hablando en el juicio, que todos hablaban del juicio que vendría contra la ciudad de Jerusalén. No es coincidencia que se repitan 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Ellos sabrían muy bien que se estaba refiriendo a que no había arrepentimiento, lo que corrobora el propio libro de Apocalipsis al colocar precisamente que entre los sellos y las trompetas no hubo arrepentimiento, capítulo 9, y por eso el juicio fue más severo. Pero Dios continúa y el pueblo no se arrepiente, y de las trompetas a las copas vuelve a establecerse en el capítulo 16 que no hubo arrepentimiento. Hermano, más claro, dicen en mi país, no canta un gallo. Zacarías, capítulo 13 al 14, muestra que 2/3 de Israel, porque ellos lo interpretan a un futuro, van a morir. Le pregunto si 2/3 conforme a Zacarías capítulo 13 van a morir. ¿Cómo todo Israel se salva? Según Romanos 11. O sea, yo, perdóneme, si usted me habla que de 3 personas, 2 mueren y una queda viva, ¿cómo luego dice que los 3 se salvan? En mi país, nuevamente, perdóneme, nosotros decimos o te peinas o te haces rolo. Porque las dos cosas no pueden ser verdad a la vez. Eso es, en ley de contradicción, es una soberana contradicción. 2 eventos no pueden ser contrarios al mismo tiempo, en el mismo lugar, a la misma hora. Imposible. El dispensacionalismo premilenial descansa primeramente en la interpretación de Génesis 12:3. Eso deben entenderlo. O sea, descansa en lo que ellos llaman el pacto de Dios con Abraham. De hecho, esa es la base para ellos establecer que Dios tiene un trato particular con el pueblo de Israel, pero ese mismo trato no lo tiene con los gentiles, que con los gentiles tiene otro trato. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo voy al Nuevo Testamento e interpreto escritura con escritura, o sea, permito que sea la propia escritura la que interprete para mí cómo yo debo entender lo que le sucedió a Abraham en Génesis capítulo 12, 15, en el momento en que Abraham le cree a Dios y le es contado por justicia, que es Génesis 15:6, o lo particular a la circuncisión, que es Génesis capítulo 17. Yo debo verlo a la luz de la escritura. ¿Dónde en la escritura habla de eso? Pues cuando yo voy, por ejemplo, a Gálatas capítulo 3 y veo quiénes serían los herederos
De esa promesa, la Escritura claramente dice que serían todos los que creerían, fueran judíos gentiles. En otras palabras, que el pacto que ellos llaman que Dios está haciendo con Israel no es un pacto con Israel. Dios comparte el pacto que él ha hecho con su hijo, con Abraham, del cual Abraham sería parte. Por lo tanto, los herederos de ese pacto, como se establece en Romanos capítulo 4, serían los herederos de la fe. En otras palabras, los que creerían, le creerían a Dios como le creyó Abraham. Eso se establece en Romanos capítulo 4. En Gálatas capítulo 3, 15 y 16 se establece que la simiente no eran los descendientes en cuanto a la sangre, que esa es la interpretación que hace el pueblo judío y hacen exactamente los dispensacionalistas, premilenialistas. Dice claramente que el heredero o la bendición estaría colocada en la simiente y establece que esa simiente es Cristo, no los hijos. No los hijos o los descendientes en cuanto a la carne. Eso es sumamente importante. ¿Dónde está eso? Pues en Gálatas capítulo 3, la Escritura dice que es en Cristo. El versículo 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y a su simiente. Estoy en Gálatas 3:16. Y a su simiente dice, no dice y a las simientes en plural como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. En otras palabras, que como se está interpretando Génesis capítulo 12, versículo 3 y 7, en quiénes serían los herederos de aquella promesa. Aquellos herederos serían los herederos en Cristo. ¿Y quiénes serían los herederos conforme a la fe? ¿Cómo sabemos que serían conforme a la fe y que incluía a los gentiles, que ellos dicen que no incluía a los gentiles? Bueno, porque así se establece en el versículo 29 a finalizar Gálatas capítulo 3, dice, si vosotros sois de Cristo, Gálatas 3:29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, ¿quiénes serían los herederos? Los descendientes de Abraham en cuanto a la sangre. No, los que creerían. Ese es el planteamiento de Pablo en Romanos capítulo 4, cuando le pregunta a la iglesia de Roma si la justificación estaría limitada, el perdón al pueblo de Israel. ¿Y cómo responde el Espíritu Santo a través de Pablo? Dice, oigan, esto es sencillo. Les dice, cuando Abraham ¿fue salvo en qué estado? ¿Ya había sido circuncidado o recibió la salvación cuando era incircunciso? Pues si usted ha leído Génesis, porque para eso necesita entender, es que no es Apocalipsis, toda la Biblia, pues eso pasa en Génesis 15:6, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero ¿en qué estado recibió Abraham la justificación, o sea, la salvación, el perdón? Incircunciso. Porque la circuncisión la va a recibir en el capítulo 17, cuando Isaac tiene 13 años. No es sino hasta el capítulo 17. Y ahora usted verá por qué esto es importante. Porque la Escritura establece en Romanos capítulo 4 que Dios lo determinó de esa manera para dejar constancia, prueba, evidencia de que Abraham sería padre de circuncisos e incircuncisos. Y en el contexto lo que está diciendo es que Abraham vendría a ser padre ¿de qué? De gentiles o de israelitas que serían salvos como él mediante la fe. Eso ya derrumba el dispensacionalismo, porque la base o un pilar fuerte del dispensacionalismo es que en el pacto abrahámico los gentiles no estaban. Eso es perdónenme, eso es una mentira, pero una mentira dramáticamente. Y permítame un pasaje más y se lo voy a probar de manera clara y contundente. Voy a ir a Efesios capítulo 3 porque yo hablo con la Biblia. Efesios 3. Yo no sé cuáles eran sus preguntas, pero creo que les estoy demostrando que puedo ir a la Escritura. Lo que debería decir, no que el pastor se la sabe, sino que lo que él dice, que él hace,
lo demuestra. Porque si usted es mecánico y lleva años haciendo mecánica y alguien le habla de un problema, yo esperaría que si usted ha trabajado ese carro, usted pueda decirle a esa persona, normalmente cuando este es el fallo o este es el síntoma, esta es la pieza que está dañada. Miren lo que dice Efesios capítulo 3. Este es el misterio de Cristo revelado. Efesios 3, 1 al 6 es maravilloso. Escuche, mire lo que dice. Lo voy a leer completo. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ahora, ¿cuál es el conocimiento de Cristo? ¿Qué fue lo que Pablo pudo entender con claridad? Escuche. Misterio, mire lo que dice, es honesto, en el versículo 5, misterio que en otras generaciones, entiéndase en otros tiempos, no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora, en su tiempo, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea que hay algo que no estaba claro, que ellos no entendían, pero que ahora, después del ministerio de Cristo y en su llamado por causa del Espíritu, Dios les había dado conocimiento. ¿Cuál era el conocimiento? Aquí viene 6, escuche, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. En otras palabras, que los gentiles estaban incluidos en ese plan de salvación en Cristo. Si alguien dice que los gentiles, que posiblemente todos los que estemos aquí seamos gentiles, no estábamos en ese pacto, no ha leído el Nuevo Testamento. Con todo respeto, hermano, es que el desconocimiento, yo sé que lo he dicho en otras ocasiones, y Altieri sabe, me conoce, yo no soy muy, lo he dicho, yo sé que a veces soy medio brusco, no tengo un lenguaje muy bonito, perdónenme, a veces soy tosco, eh, pero es que en mi celo, a veces miro lo que está sucediendo y por dentro me consume ver cómo 2000 años después de haber recibido nosotros lo que Pablo dice que ya estaba claro en el siglo I, hemos cambiado todo y regresado y hemos establecido un paradigma totalmente diferente. Yo no lo puedo entender. Porque si la Biblia establece que hay algo que es claro, ¿por qué tengo que hacerlo yo oscuro? Y si es que para mí no está claro, porque todavía en esa área soy ignorante, yo lo puedo entender. Todos somos ignorantes en muchas áreas de la vida. Vamos poco a poco aprendiendo. Y nunca terminaremos de acabar de aprender. Pablo dice, todavía vemos muchas cosas por espejo. O sea, aquí nadie lo sabe todo. Pero tenemos una Biblia que debemos atender, que debemos leer, que de ahí debe proceder la base de la interpretación de nuestras posturas. Pero no salen de ahí. Queremos repetir lo que alguien dice y luego ni tan siquiera somos humildes para decir, mire, la verdad es que aunque yo he creído esto, yo nunca he leído Apocalipsis. Es más, yo nunca he leído la Escritura. Nunca la he leído completa. Pero no nos vamos a dar el tiempo de leer la Escritura ni de leer el Apocalipsis. Nosotros queremos saltar un capítulo y entenderlo. ¿Cómo usted lo va a entender? Tiene que creer a lo que yo estoy diciendo o darle alguna base a lo que yo estoy diciendo. Pero ¿usted le va a constar? No, usted no le consta. Usted no le va a constar hasta que usted haga el ejercicio. Yo puedo hablar como hablo, ¿saben por qué? No porque crea que me la sé, sino porque yo he hecho el ejercicio. Puedo estar equivocado, pero yo puedo dar fe que yo he hecho el ejercicio. Y que no soy una estación repetidora de nadie. Leo, me alimento de muchos pastos, pero la leche, el resultado, es el ejercicio de una conclusión, una búsqueda honesta y sincera, porque al primero que yo no quiero engañar es a mí mismo. Ni estoy aquí para engañarlos ustedes.
Porque yo no me reúno a estar 4 horas hablando con personas a que yo le voy a dar cuenta a Dios si yo lo que le estoy diciendo a ustedes son montones de cosas que son mentiras o inventando para dar la impresión de que sé. Yo estoy bien consciente que estoy aquí y que lo que estamos hablando Dios lo está escuchando. Amén. No soy autoridad, eso no dice que lo que estoy diciendo está bien. Solo le estoy diciendo que tenga mucho cuidado en llegar a conclusiones cuando usted no puede llegar a conclusiones porque sería un salto al vacío porque usted no ha hecho su trabajo. Haga su trabajo y luego entonces hable de lo que usted investigó. Pero dejemos de estar repitiendo que los padres dijeron, que John MacArthur dijo, que el otro dijo, que... Y ni se le ocurra hablar de mi nombre porque yo no soy autoridad. Cuando usted vaya a decir, yo ahora entiendo Mateo 24 de esta manera, porque Daniel dice, porque la Escritura dice. O sea, yo me quedé sorprendido cuando llegué a Deuteronomio y pude ver y luego entender cómo se hace uso de Deuteronomio 32, que yo no tengo el tiempo para mostrárselo en la Escritura. El cántico profético juega un papel base. ¿Por qué? Porque es la profecía Génesis que habla del juicio que vendría contra Jerusalén. Yo iniciaría por ahí. Yo estoy viendo la posibilidad y tengo en mente de escribir un libro de escatología que no lo he hecho y lo tengo en mente. Tengo varios, pero de poder trazar una escatología a través de Génesis, Apocalipsis, donde pueda ir, no sobre todas las profecías, porque son cientos de profecías, pero pueda ir mostrando el hilo conductor en una teología bíblica escatológica para que la gente pueda tener una secuencia de qué es lo que se comienza a plantear desde Génesis 3:15, desde la caída, porque ahí inicia no solo el concepto soteriológico, sino escatológico, la venida de aquel que vendría de la simiente de la mujer, porque la soteriología que se desliga de la escatología no se puede desligar. Los eventos que cumple Jesús como el Salvador son los eventos de la llegada del reino y del establecimiento de las promesas. O sea, pero hemos dejado la escatología como un tema secundario que podemos dejar en un rincón porque no es importante. Eso estoy pensando en ese libro, pero no está escrito. Yo empezaría por el cántico profético de Moisés, luego iría a la profecía de las 70 semanas, porque esa profecía los va a ayudar a entender. De hecho, es la profecía base de Mateo 24. Luego iría a Mateo 24 y 25 y luego entonces Apocalipsis. De todos los libros que tengo, si yo fuera a establecer más o menos un orden, iría nuevamente, tomaría el cántico profético, del cántico profético a la profecía de las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas ampliada en Mateo 24 y 25, y esa profecía de Mateo 24 y 25, que es la venida del Hijo del Hombre, que es la venida del Hijo del Hombre, que está pronto a suceder porque el tiempo está cerca en Apocalipsis, y terminaría con Apocalipsis. Ese orden, cántico profético, profecía de las 70 semanas, Mateo 24 y 25, y el libro de Apocalipsis.